Muy buenas, novatos del FPV. Por fin ya estamos de vuelta después de unos meses de mudanza. Ha sido un poco caótico, pero bueno, parece que hemos mejorado bastante la cosa. Así que nada, simplemente en este vídeo os cuento un poco así. Lo que he hecho ha sido nada, un tutorial de cómo limpio el dron que se me cayó al agua, de cómo lo monto, de cómo lo configuro y más o menos de todo lo que hace falta pues para hacer revivir al dron. Sí, es verdad que ya tengo unos cuantos más, ya tengo el 6 pulgadas en digital que algunos ya sabréis y los otros dos están también pendientes de revivir porque el 7 pulgadas la FC está muerta y en el pavo también me ha venido, fue un ready to fly que cogí y me ha venido mal. Entonces, bueno, me mandaron otra controladora de vuelo, pero tengo que arreglarlo, así que ya aprovecharé y grabaré otro vídeo. Sí, es verdad bueno, en este vídeo sobre todo se va a componer de dos partes del vídeo, de una que es lo que es el montaje y otra de lo que es la configuración. Aquí os dejo ya, por si alguno queréis ir directamente a la configuración porque no os hace falta cómo montar el dron, pues aquí os dejo enlace de cómo se va a configurar en Betafly, de cómo lo vamos a configurar en lo que es el SC Configurator y de cómo lo configuramos también en el Express LRS, ¿vale? Lo dicho, si os gusta, porfa, darle un like, suscribiros, que siempre viene bien. Y parece que no, que el canal poquito a poco va creciendo. Y oye, por lo menos ahora ya me comprometo a ir haciendo algún vídeo más y algún tutorial más. De hecho, ahí tengo la Radio Master, la Boxer Crash, que ya algunos sabréis que vienen con los AG01 y al final me he animado a pillarla. Y tengo por ahí también los LEDs para ponerle. Así que ahí haremos otro pequeño vídeo. Así que nada, chicos, os dejo con el tutorial y hasta la siguiente. Pues nada, esto es un pequeño recordatorio del accidente que aquí es donde me pegó justo el pantallazo y perdí visión completamente y no pude recuperarlo. Entonces, bueno, principalmente lo que me recomendaron fue limpiar todo bien con alcohol isopropílico, frotarle con un cepillo no muy fuerte y aún así algunos de los pines los doblé. Tuve que enderezarlos luego como pude, pero bueno, aquí directamente lo que empecé a hacer fue a quitar las soldaduras que tenía hechas pues, del GPS y de alguna otra cosa que había soldado. Y luego una vez que ya le quité las soldaduras comprobé en Betaflight si la controladora de vuelo pues funcionaba o no funcionaba. Y aquí fue cuando me sorprendí porque cuando la conecté lo primero me la detectó y ya aquí ya me sorprendió bastante. Pero ya cuando empecé a moverla y vi que el giroscopio funcionaba, pues la verdad que no he podido probarla porque no la SC, sí es verdad que luego estuve haciendo varias pruebas y no he conseguido que arranque, entonces tengo que buscar una SC compatible. Aquí también estuve limpiando pues, por intentar aprovechar el cable pin por pin y quitándole lo que es la corrosión que hizo, porque aún habiéndolo tenido sumergido en alcohol no lo conseguía quitar del todo, pero fue en cuestión de 2 días que lo tuve en arroz, o sea la corrosión que salió fue bastante bestia por todos lados. Tanto lo que tenía impermeabilizado como, bueno, donde tenía impermeabilizado, bien impermeabilizado, no me salió, pero en donde no tenía impermeabilizado, conectores por la parte trasera, etc., pues ahí sí me salió. Entonces aquí ya estaba haciendo pruebas, a ver si conseguía, pues a ver si me arrancaba, a ver si conseguía conectar y bindear. Y es verdad que aquí cuando le puse el tester y le conecté la lipo, yo pensaba que estaba bien, pero no llegaba a coger lo que era corriente en la controladora de vuelo. Entonces la SC no respondía. Y aquí lo que hice fue soltar los motores, pero es verdad que he tardado no demasiado
pero aparte de haberlos limpiado los tendría que haber engrasado, que me lo recomendaron, porque ahora se me han quedado bastante atascados, la verdad. No soy capaz de soltarlos, entonces bueno, lo que haré seguramente será coger y intentar meterlos en desengrasante, que me han dicho, intentar engrasarlos bien, pero no había manera. Una vez que los tenía sueltos, no estuve soltándole también los tornillos para sacar las campanas y todo, y no había manera, la verdad. Estaba bastante bien, bueno, bastante bien, no, están bastante brincados. Entonces aquí directamente lo que estuve haciendo fue pues eso, limpiar la tornillería para poder sacarle bien, porque se me había oxidado toda la tornillería del frame. Entonces primero lo que me aseguré es de que por dentro pues no habría ni óxido ni nada, para poder sacar bien los tornillos y que no se me partiría ninguno. Y estuve cambiándole pues toda la tornillería de lo que es el frame, y ya pues eso, con el octite de tornillos, poniéndole una pequeña gota y ir cambiando tornillo a tornillo. Realmente tampoco es que sea un trabajazo de chinos, pero hay que echar un ratillo y poquito a poco pues irle cambiando. Aquí principalmente pues la gota que hay que poner es muy pequeña, o sea, no echéis demasiado, porque si por lo que sea echéis demasiado no vais a poder soltarlo luego en caso de que necesitéis soltarlo. Y luego ya, ahora más o menos, pues os digo los materiales que he usado para volver a montarlo, que es el frame del Nazgul, ya con la tornillería cambiada. He usado una Cadiz Rattle 2V2. También he usado el Express LRS Elite de Beta FPV. El stack he usado uno de Axis Flying, el Argus, que lo he visto bastante barato de precio, la verdad. Y la verdad que me dio por probarla. Y el VTX he aprovechado uno que tenía de iFlight, el que me venía, que le tengo bastante dañado. Esto lo he usado para proteger los cables de los motores, que es como una cinta trenzada, y la verdad que he visto ya en alguno que lo he usado y me llamó la atención. Lo que me llamó la atención de este stack es que viene con todos los conectores directos, te viene ya el propio cable que necesitas. Entonces podrías usar cualquier otro componente que hayas tenido que soldar los cables y que puedas aprovechar estos propios cables para cualquier cosa y ponerlo en el orden que necesites, ya que pues, los VTX no tienen todos el mismo orden de salida, ni todas las cámaras ni todos los GPS pues tienen el mismo conector. Entonces bueno, aquí sobre todo ya pues me planteé un poco cómo iba a querer distribuir todo en el dron. Entonces pues puse sobre todo la tornillería del stack para empezar a distribuir pues eso, cómo iba a poner el condensador, cómo iba a poner el VTX, cómo iba a distribuir los cables para que me molestaría lo menos posible, y saber la medida en la que iba a tener que cortar lo que es el XT60. Entonces bueno, pues sobre todo lo que más me importaba era saber la medida en la que quería el XT60, pues para que no sobresalga mucho cable. Me lo marqué para poder cortarlo. Y aquí a la hora de poner las gomas, este truco lo vi por ahí y la verdad que es muy llamativo. Con una goma elástica simplemente agarramos por donde viene la hendidura, le vamos tirando poquito a poco y consigues pasar lo que es la goma sin ningún problema. Algo muy importante es comprobar que la controladora de vuelo funciona antes de ponernos a soldar y antes de ponernos a montar nada, para evitarnos perder el tiempo básicamente. Entonces bueno, en esta controladora, como veis, este sería el conector rápido que iría a la SC, el de la cámara. Luego aquí tendríamos el del VTX, ya sea para digital o analógico, y luego tendríamos otro acceso directo del UART2 y otro acceso directo para una tira de LED o un buzzer en este caso. Vale, algo muy importante que hay que tener en cuenta son el tema de los condensadores. Yo en este caso, como vais a ver, tengo bastantes condensadores y busqué uno que fuera de un tamaño adecuado dentro de lo que es el dron y siempre con una cantidad de microfaradios bastante elevada, a poder ser 1000 microfaradios,
y el voltaje siempre tiene que ser superior al voltaje de la lipo estando cargada completamente. Entonces puse uno de 35 voltios. El flux que uso yo es de JBC, que es líquido y la verdad que me va muy bien, y el estaño que uso es de MBO, que la verdad que la calidad es la hostia. Y el soldador que uso es el TS101, que me lo recomendó Rubén de el X-Paint, que creo que muchos le conocéis ya. Desde aquí te doy las gracias porque ha sido un descubrimiento. Y bueno, aquí como veis, pues ahí se ven 35 voltios y 1000 microfaradios. En este caso es el que me venía, entonces bueno, me entraba perfectamente y puse ese. En este caso ahora iba a soldar ya, a empezar a prestañar los pads de los motores, ¿vale? Y tengo varias puntas del mismo soldador y el que siempre intento utilizar es el que se adapte el mejor tamaño al pad. La temperatura es recomendable entre 340 y 360 para no dañar tampoco lo que es la controladora. ¿Cómo se estaña o cómo se suelda? Lo importante sobre todo, que nunca falte flux. Primero se le aporta calor y luego se aporta el estaño. No hace falta echar una bola enorme de estaño. Hace falta simplemente que se añada en el momento en que ya está caliente, porque si no, no se suelda bien y se queda suelta y se queda mal soldada y en un momento dado pues se te puede llegar a soltar. Entonces, una vez que ya lo tenemos, es muy importante también de vez en cuando limpiar las soldaduras con alcohol isopropílico para que no se queden ni restos de flux ni se quede nada. No es que sea algo que sea perjudicial, pero mejor si lo quitamos. Entonces aquí también prestañamos un poquito lo que serían las puntas de los cables que vamos a soldar del XT60. Siempre darle una buena cantidad de lo que es de estaño para que luego a la hora de soldarlo en lo que sería la FC, pues cuanto más estaño tenga, más fácil va a transmitir el calor y más fácil os va a ser soldarlo. Siempre que vayáis a hacer cualquier soldadura, flux, darle flux porque os va a ayudar mucho a la hora de lo que es soldar. Aquí en este caso, como vais a ver, primero lo estañé y luego le tuve que dar un aporte porque me quedé cortito de estaño. Entonces siempre tiene que quedar cubierta lo que es el cable, como si quedaría cubierto completamente por arriba. Entonces en este caso pues le tuve que dar otro aporte para que se quedaría bien soldado. En este caso en el positivo pues me quedé bastante corto y le di un poquito más. Ya como se empezaba a calentar bastante, aguanté un poquito con las pinzas y listo. Los motores que iba a usar fueron unos Esin de 1800 kV. Los tenía aquí de repuesto y bueno, pues dije pues los aprovecho y listo. La verdad que no son unos motores que sean de alta calidad, pero a mí anteriormente me habían respondido muy bien y por lo menos estos tampoco tenían mucho trote y ya que están, pues usarlos. Simplemente aquí lo que tenemos que hacer es colocar los motores y ir poco a poco poniéndole toda la tornillería. Yo siempre me acostumbro a poner la tornillería siempre en diagonal y luego ya ir apretando también en diagonal. Con este atornillador que tengo eléctrico, la verdad que no tiene mucha fuerza, entonces no llega a apretar casi, pero luego cuando ya aprieto toda la tornillería siempre intento hacerlo en diagonal para apretarlo de la mejor manera posible y que no queden muchas holguras. Y aquí ya lo que empecé a hacer es pues distribuir un poquito los cables para ir cogiendo la medida, a ver cuánto cable necesitaba e ir cortándolos. Entonces siempre plantearos por dónde vais a querer llevar los cables, intentar siempre tenerlo lo más recto posible y siempre es recomendable darle un poquito de más para que en caso de que tengáis que cortar siempre podáis cortar a posterior. Importante es, aparte de pelar como veis aquí, es darle una prestañada a todas las puntas de los cables, ¿vale? Para que os sea más fácil a la hora de soldar y agarre mejor y no tengáis que estar dando un montón de vueltas. Entonces siempre que necesitéis soldar,
Si el cable va prestañado, mejor, y si es con un poquito de flux, siempre os va a coger mejor, ¿vale? Entonces es ir poquito a poco, ir cable a cable y con despacito y con buena letra, porque al final parece que no, pero si nos ponemos nerviosos, pues vamos a ir siempre más lentos de lo que queremos. Y es ir dándole forma. Como veis ahí en el otro lado ya tenía los dos motores soldados, y es simplemente colocarlos por donde queráis. Puede ser por dentro, puede ser por fuera, podéis usar la manera que queráis. El tema del cableado igual, buscarle la mejor manera, la manera en la que os moleste lo menos posible, y colocar todos los dispositivos, ya sea el receptor, ya sea el buzzer, ya sea el GPS. Intentar colocarlo siempre de la mejor manera que os parezca y de la mejor manera que veáis. Entonces yo, por ejemplo, en este caso me tocaba soldar un buzzer autónomo que lleva 3 cables, que es el positivo, que es el rojo, el negativo, que es un GND, que sería el negro, y luego lleva un cable amarillo que también hay que ponerlo en el buzzer negativo. Hay un pad que pone buzzer, que normalmente es buzzer negativo, o os marca buzzer positivo y buzzer negativo. Pues el amarillo en este caso iría al buzzer negativo. Y luego en el UART2 lo que estañé fue el receptor, que en este caso pues el azul en el receptor. Ya sabéis que si es RX tiene que ir al TX, el amarillo era el RX, así que en la FC es a la inversa, es al TX, el negro siempre es GND y el 5, y el rojo, perdón, es un 5 voltios. Que en este caso pues me faltaba ahí un poquito de pelar, le pelé y listo. Cada vez que hacemos una soldadura, siempre es recomendable probar con el tester a ver si tenemos continuidad o no, para probar a ver si hemos hecho la soldadura correcta o tenemos algún cortocircuito, por si acaso, para saber que es de la última soldadura, porque si soldamos todos nunca vamos a saber de dónde nos puede venir el cortocircuito. Ahí ya soldé el buzzer y aquí ya simplemente tuve que ponerme a soldar la cámara, porque con el acceso directo del VTX me estuvo dando problemas. Entonces directamente ya me planteé soldar lo que era tanto el VTX como la cámara y dejarlo ya anclado directo, y así pues evitarme problemas de que se me pueda soltar y evitarme problemas futuros. Como veis aquí en el vídeo, sería el que tendría que poner en el de video out, porque es el que mandaría la señal. Entonces video out sería el cable amarillo, como veíais. En el de T1 sería el cable verde, que sería lo que es el RX, y luego un GND, y el de 12 voltios habría que usar para el VTX, para darle corriente suficiente. Aquí, como veis, pues poco a poco voy soltando lo que serían las puntas, ¿vale? Entonces, como habíamos dicho, lo que sería el RX, que era el verde, le ponemos en el T1, que sería el TX1 del UART1, el amarillo iría a video out, el negro es el GND y el rojo luego sería el que iría a 12 voltios. Lo dicho, siempre que vayamos a probar una lipo o a probar a ver si tenemos continuidad, o hagamos una soldadura, con el tester comprobamos los polos, es la mejor manera. En todo caso, si no, también están los smoke stopper para evitar que te pegue un petardazo y quememos el dron en algún cortocircuito que tengamos. Una vez terminadas ya todas las soldaduras, yo confirmé que todo funcionaba correctamente y comencé a impermeabilizar el dron. Primero impermeabilicé la cámara. Esta cámara no se puede desmontar entera, entonces simplemente desmonté la tapa trasera, impermeabilicé lo que es todo lo visible, los pines, los pads, para evitar pues que haya filtraciones de agua, por lo menos en pequeñas cantidades. En el receptor también lo impermeabilicé por ambos lados, y luego el mismo lo he metido en una funda termorretráctil. Sí, es verdad que yo en el 5 pulgadas cuando lo impermeabilicé la otra vez, tenía un barómetro
y le taponé un orificio que trae para medir la presión y lo estropeé, vamos. Pero en este caso esta controladora de vuelo no lleva barómetro, es una F4 y sí viene la posibilidad en la FC de que vaya puesto, pero esta no lo tiene en este caso. Entonces, pues bueno, simplemente aquí ya le había dado a la SC, la había dado completamente, y aquí en la parte superior pues le empecé a dar y lo dejé ya bien cubierto. Todo esto ya una vez que me había asegurado en Betaflight que todo estaba soldado correctamente, que todo estaba bien estañado, que todo estaba en condiciones y que ya no tenía ninguna pega a la hora de poder, o sea, se puede soldar encima, no hay ningún problema, pero si tengo la posibilidad de evitarme problemas, pues mejor. Aquí es como la había dado a la parte trasera, que simplemente pues en la parte trasera es, si tenemos un cable conectado, mejor, para evitarnos que en los contactos pues no se nos queden atascados. Entonces simplemente lo que hice fue conectar los cables para poder darle mejor, y como veis ahí pues el brillo ya estaría hecho. Ya simplemente lo que me quedaba era pues ir colocando el terminal del receptor, ir colocándole el resto de la tornillería y ir rematando lo que era el dron. Entonces, como vais viendo aquí, pues bueno, siempre es importante tener tornillos de repuesto porque se pueden perder muy fácilmente. Y nada, ya una vez finiquitado, pues simplemente ir poquito a poco, y como veis aquí pues ir apretando los tornillos siempre en diagonal, no ir apretando todos en un mismo lado para evitar torsiones y para evitar posibles problemas. Lo dicho, chicos, el montaje lo tenemos hecho, así que nos vemos ahora en la configuración. Hasta ahora.